Este no es un libro para entender, sino para dejarse atravesar. Cada palabra es un eco, cada silencio una puerta. Oso nos enseñó que la vida no es un problema que resolver, sino un misterio que abrazar. Su visión fue la de un maestro que no ofrecía dogmas, sino espejos. Que no entregaba respuestas, sino preguntas que liberan. Leer estas páginas es entrar en un espacio donde la mente se disuelve y el corazón se abre. Como cuando un discípulo le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para encontrar la verdad? Y él, con una sonrisa, respondió: Deja de buscar, porque ya la tienes dentro. Ese instante fue más revelador que 1000 discursos, porque mostró que la verdad no se alcanza, se reconoce. Si lees con la mente, encontrarás preguntas. Si lees con el corazón, descubrirás que ya estabas en casa. La mente quiere entender la mente. Y ahí comienza el juego. Como un perro que se muerde la cola, como un espejo que quiere reflejarse a sí mismo sin tener rostro. ¿Qué es la mente sino una colección de pensamientos que se creen importantes? ¿Qué es el pensamiento sino una sombra que se cree luz? Oso decía que la mente es un hermoso sirviente, pero un amo peligroso. ¿Y si el peligro no está en la mente, sino en creer que tú eres ella? Imagina que un día despiertas y no recuerdas tu nombre. No recuerdas tu historia, tus heridas, tus logros. Solo estás. ¿Serías menos tú? ¿O más tú que nunca? La mente gritaría: esto no tiene sentido. Pero el silencio respondería: exactamente, porque el sentido no vive en las palabras, vive en el espacio entre ellas. Vive en el hueco que queda cuando todo lo demás se ha ido. Había una vez un sabio que vivía en una cueva. No hablaba, no escribía, no enseñaba. Solo estaba. Un día, un joven llegó buscando respuestas. Le preguntó: ¿cómo puedo comprender la mente? El sabio lo miró, sonrió, y le ofreció una piedra. El joven la tomó, confundido. ¿Qué significa esto?, preguntó. El sabio cerró los ojos. El joven se fue, frustrado. Años después, entendió. La piedra no era una respuesta, era una interrupción. Un corte en la lógica. Un recordatorio de que la mente no se comprende, se observa. ¿Y si la comprensión no es un acto mental, sino una rendición? ¿Y si entender es dejar de intentar entender? La paradoja se vuelve perfume cuando dejas de buscar la flor. La mente quiere agarrar, pero la verdad se escapa entre los dedos. Como el agua, como el viento, como tú cuando no te piensas. ¿Quién eres cuando no te piensas? ¿Quién eres cuando no te nombras, no te explicas, no te justificas? Tal vez ahí comienza la verdadera comprensión. No en el saber, sino en el ser. No en la respuesta, sino en la pregunta que no necesita respuesta. Porque hay preguntas que no se hacen para ser respondidas, sino para ser vividas. La mente quiere respuestas, pero la vida solo ofrece presencia. ¿Y si la respuesta fuera la ausencia? ¿Y si el silencio fuera más verdadero que cualquier palabra que intente atraparlo? El pensamiento corre como un caballo desbocado, pero tú no eres el jinete. Tú eres el campo. Tú eres el espacio donde el caballo corre. Y también eres el momento en que el caballo se detiene sin razón. Una vez, en un reino sin nombre, vivía un rey que lo tenía todo excepto paz. Mandó construir una torre tan alta que pudiera tocar el cielo, convencido de que allí encontraría la verdad. Subió cada peldaño con la esperanza de que el último le revelara el secreto. Pero al llegar arriba, solo encontró viento. Viento y vacío. Y en ese vacío, por primera vez, no pensó. No pidió. No deseó. Solo estuvo. Y en ese estar, sin quererlo, lo supo todo. Pero no pudo decirlo. Porque lo que se sabe sin mente no se puede traducir en lenguaje. ¿Has sentido alguna vez que algo te atraviesa sin que puedas explicarlo? Un atardecer que te hace llorar sin motivo. Una mirada que te desnuda sin tocarte. Un silencio que te llena más que 1000 discursos. Eso no es la mente. Eso es lo que queda cuando la mente se calla. Eso es lo que eres cuando no intentas ser. La mente quiere entender a Oso. Quiere clasificarlo, citarlo, diseccionarlo. Pero Oso no era una idea. Era un perfume. Un susurro. Una risa que desarma.
¿Cómo se entiende una risa que no se burla, sino que libera? ¿Cómo se explica una enseñanza que no enseña, sino que deshace? Tal vez no se trata de entender a Oso, sino de dejar que te desarme. Como una ola que no pide permiso para mojarte. Y entonces surge la paradoja. Cuanto más intentas comprender, más te alejas. Cuanto más te esfuerzas por alcanzar, más te pierdes. Porque el esfuerzo es del yo, y el yo es el ruido. Pero tú no eres el ruido. Tú eres el espacio entre los sonidos. El hueco entre los pensamientos. El instante antes de nombrarte. Había una vez un pájaro que no sabía cantar. Todos los demás lo miraban con lástima. Él intentaba imitar sus trinos, pero solo salía silencio. Un día, cansado, dejó de intentar. Se posó en una rama y simplemente escuchó. Y en ese escuchar, el bosque entero se volvió música. No porque él cantara, sino porque él ya no interfería. El canto no venía de él, venía a través de él. Y entonces comprendió. No se trataba de tener voz, sino de ser oído. ¿Y si tú no fueras el que piensa, sino el que escucha? ¿Y si la mente fuera solo un instrumento, y tú el silencio que lo sostiene? ¿Y si la comprensión no fuera una meta, sino una caída? Una rendición. Un dejarse caer en lo que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de buscar. La mente quiere saber qué viene después. Pero lo que viene después no existe. Solo hay este instante, y este instante no tiene nombre. ¿Cómo se llama lo que no puede ser nombrado? ¿Cómo se define lo que no tiene forma? La mente se desespera, quiere agarrar, quiere encerrar. Pero la verdad no cabe en una jaula. La verdad es un pájaro que canta solo cuando nadie escucha. Un día, un mendigo encontró un espejo roto. Lo miró y vio su rostro fragmentado. En cada pedazo, una expresión distinta. Miedo, deseo, tristeza, orgullo. Se preguntó cuál era el verdadero. Y entonces lo entendió. Ninguno. Porque el rostro cambia, pero el que observa permanece. El espejo no muestra la verdad, solo la distorsión. La mente es ese espejo. Y tú, el que mira sin identificarse. ¿Y si la mente fuera solo un eco? Un ruido que repite lo que ya no es. ¿Y si cada pensamiento fuera una fotografía de algo que ya pasó? ¿Y si vivir fuera dejar de mirar álbumes viejos y empezar a sentir el instante sin marco? La mente quiere encuadrar, pero la vida es líquida. No se deja atrapar. No se deja archivar. No se deja entender. Había una vez un pez que quería conocer el océano. Nadaba por todas partes, preguntando a otros peces, ¿dónde está el océano? Algunos lo miraban con ternura, otros con burla. Hasta que un pez viejo le dijo, el océano no está en ningún lugar. Tú ya estás en él. El pez se quedó en silencio. Por primera vez, dejó de buscar. Y en ese no buscar, lo encontró. Porque el océano no se encuentra, se reconoce. Así es la mente. Busca lo que ya está. Persigue lo que nunca se ha ido. Pregunta lo que no necesita respuesta. Y tú, si te identificas con ella, te conviertes en el pez que no sabe que ya nada en lo que busca. Pero si te detienes, si te callas, si simplemente estás, entonces el océano te abraza. No porque lo hayas encontrado, sino porque dejaste de huir. ¿Y si la comprensión fuera una caída? No una conquista, sino una rendición. No una cima, sino un abismo. ¿Y si entender fuera dejar de resistirse al no entender? La mente quiere claridad, pero la verdad es niebla. No porque esté oculta, sino porque no tiene forma. Y tú, si dejas de exigir forma, puedes caminar en ella sin miedo. La mente dice, esto no tiene sentido, y el corazón responde, exactamente, porque el sentido no vive en la lógica, vive en la resonancia. En ese temblor sutil que ocurre cuando algo te toca sin tocarte. Cuando algo te dice sin decir. Cuando algo te revela sin mostrar. Eso no es pensamiento. Eso es presencia. La mente quiere certezas, pero la vida solo ofrece misterio. ¿Qué es más verdadero? ¿La respuesta que tranquiliza o la pregunta que desarma? La mente corre detrás de las certezas como un niño detrás de mariposas, pero cada vez que cree atraparlas, descubre que solo tiene aire en las manos. ¿Y si la certeza fuera la mayor ilusión?
¿Y si la duda fuera más honesta que cualquier verdad proclamada? La paradoja se abre como un abismo. Cuanto más quieres saber, menos sabes. Cuanto más aceptas no saber, más cerca estás de lo que siempre estuvo ahí. Había una vez un viajero que buscaba un tesoro escondido. Caminó por montañas, cruzó ríos, atravesó desiertos. Cada vez que creía estar cerca, el mapa cambiaba. Desesperado, se detuvo en medio del camino y se rindió. Cerró los ojos y, al abrirlos, descubrió que el tesoro estaba bajo sus pies, enterrado en el lugar donde siempre había estado. La mente es ese mapa que cambia, que te aleja de lo que ya está presente. El tesoro no se encuentra, se reconoce. Y el reconocimiento no es un acto de la mente, sino un despertar del silencio. ¿Y si la mente fuera solo un sueño? Un teatro donde los personajes entran y salen, donde las historias se inventan y se olvidan. ¿Y si tú fueras el espectador que nunca se mueve de su asiento? La mente quiere que te creas actor, pero tú eres el que observa. La mente quiere que te pierdas en el guión, pero tú eres el que escucha el murmullo detrás del telón. ¿Qué ocurre cuando dejas de actuar y simplemente miras? ¿Qué ocurre cuando el teatro se derrumba y solo queda el vacío? Tal vez ahí comienza la verdadera comprensión. En el vacío que no necesita explicación. Un día, un niño preguntó a su maestro, ¿qué es la mente? El maestro le dio una hoja seca y le dijo, escucha. El niño la agitó, la rompió, la lanzó al aire. No entiendo, dijo. El maestro sonrió. Exacto, porque la mente no se entiende, se observa. La hoja seca no era una respuesta, era un espejo. Un recordatorio de que la mente es ruido, y tú eres el silencio que lo sostiene. La mente quiere lógica, pero la vida es paradoja. La mente quiere orden, pero la verdad es caos. ¿Y si el caos fuera más verdadero que el orden? ¿Y si la paradoja fuera más honesta que la explicación? La mente dice, esto no puede ser, y la vida responde, ya es. La mente quiere controlar, pero la verdad no se controla. La verdad se vive, se respira, se deja ser. Y tú, cuando dejas de controlar, descubres que nunca hubo nada que controlar. Porque el río ya fluye, aunque tú intentes detenerlo. La mente quiere dividir, separar, clasificar. Dice, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto. Pero la vida no conoce esas fronteras. La vida es río que fluye sin preguntar si debe girar a la derecha o a la izquierda. ¿Y si la división fuera solo un invento del pensamiento? ¿Y si la realidad fuera indivisible, un todo que no se puede cortar en pedazos? La mente insiste en poner etiquetas, pero la verdad no tiene nombre. ¿Qué ocurre cuando dejas de nombrar? ¿Qué ocurre cuando miras un árbol sin llamarlo árbol, cuando miras el cielo sin llamarlo cielo? Tal vez ahí comienza la verdadera visión, cuando lo ves sin el filtro de la palabra. Había una vez un hombre que coleccionaba palabras. Tenía cajas llenas de ellas. Amor, miedo, esperanza, dolor. Cada vez que sentía algo, buscaba la palabra adecuada y la guardaba. Creía que así controlaba su vida. Pero un día, las cajas se rompieron y todas las palabras se mezclaron. Ya no podía distinguir unas de otras. Al principio se desesperó, pero luego se dio cuenta de que sin palabras, lo que sentía era más puro, más real. Comprendió que las palabras no eran la experiencia, solo su sombra. Y en ese instante, dejó de coleccionar. Porque lo que buscaba no estaba en las cajas, estaba en el silencio. ¿Y si la mente fuera solo un coleccionista de sombras? ¿Y si cada pensamiento fuera un intento de atrapar lo que ya se escapa? La paradoja se abre. Cuanto más intentas definir, más pierdes lo indefinible. Cuanto más intentas poseer, más se escapa lo que nunca fue tuyo. La mente quiere tener, pero la verdad solo se deja ser. Y tú, cuando dejas de poseer, descubres que nunca hubo nada que poseer. Porque lo que eres no se puede perder, no se puede ganar, no se puede nombrar. La mente dice, esto es lógico, pero la vida responde, soy ilógica. La mente quiere caminos rectos, pero la verdad es espiral. La mente quiere respuestas claras, pero la verdad es pregunta infinita. ¿Y si la pregunta fuera más valiosa que la respuesta? ¿Y si vivir fuera sostener la pregunta sin necesidad de cerrarla? La mente se incomoda, quiere conclusión.
pero la vida es apertura. La vida es un libro que nunca termina, una fábula que se cuenta sin final. Y tú, si te atreves, puedes leerla sin buscar desenlace. Un día, un anciano contó a los niños del pueblo una fábula. Había un viajero que buscaba la verdad. Caminó hasta el fin del mundo y encontró una puerta. La abrió y vio un espejo. Se miró y vio su rostro. Se rió, porque comprendió que la verdad no estaba detrás de la puerta, sino en el que la abría. Los niños se quedaron en silencio. Uno preguntó: ¿y qué pasó después? El anciano respondió: nada, porque la verdad no tiene después. Solo tiene ahora. La mente quiere seguridad, pero la vida es incertidumbre. ¿Qué es más real? ¿El suelo firme que crees pisar o el vacío que sostiene todo? La mente construye muros, pero la verdad es viento que atraviesa cualquier piedra. ¿Y si la seguridad fuera solo un invento para calmar el miedo? ¿Y si el miedo fuera la puerta hacia lo desconocido? La paradoja se abre. Cuanto más buscas seguridad, más inseguro te vuelves. Cuanto más aceptas la inseguridad, más libre eres. Porque la libertad no vive en lo seguro, vive en lo incierto. Había una vez un campesino que sembraba cada año en el mismo campo. Confiaba en que la tierra le daría lo que siempre le había dado. Pero un día, la tierra se secó. Desesperado, buscó otro lugar y descubrió un valle fértil que nunca había visto. Comprendió que su seguridad lo había mantenido ciego, que su costumbre lo había encerrado. Y en la pérdida encontró abundancia. La mente es ese campo seco. Insiste en repetir lo que ya no da fruto. Pero la vida es el valle fértil que espera a que te atrevas a soltar. ¿Y si la mente fuera solo un hábito? Una repetición automática que te hace creer que piensas, cuando en realidad repites. ¿Y si cada pensamiento fuera un eco del pasado, disfrazado de presente? La mente dice: esto ya lo sé, pero la vida responde: nunca lo has visto así, porque cada instante es nuevo, aunque la mente lo vista con ropas viejas. ¿Qué ocurre cuando te atreves a mirar sin hábito? ¿Qué ocurre cuando ves como si fuera la primera vez? Tal vez ahí comienza la verdadera comprensión. En la frescura que no necesita memoria. Un día, un sabio caminaba con su discípulo por el bosque. El discípulo preguntó: Maestro, ¿cómo puedo dejar de pensar? El sabio señaló un río y dijo: mira. El discípulo miró y vio agua fluir. ¿Qué significa? Preguntó. El sabio respondió: el río no piensa en fluir, simplemente fluye. Tú no necesitas dejar de pensar, necesitas dejar de ser el que piensa. El discípulo se quedó en silencio. Porque comprendió que la mente no se apaga con esfuerzo, se disuelve cuando dejas de identificarte con ella. La mente quiere control, pero la vida es rendición. La mente quiere plan, pero la verdad es improvisación. ¿Y si el control fuera la mayor ilusión? ¿Y si la rendición fuera la verdadera fuerza? La mente dice: hazlo a mi manera, y la vida responde: ya está hecho. La mente quiere ser protagonista, pero la verdad es escenario. Y tú, cuando dejas de actuar, descubres que siempre fuiste el escenario, nunca el actor. Porque el actor cambia, pero el escenario permanece. La mente quiere tiempo, pero la verdad es intemporal. Dice: ayer, hoy, mañana. Pero ¿qué ocurre si el reloj se detiene? ¿Qué ocurre si descubres que el tiempo no es más que una invención para sostener la ilusión de continuidad? La mente necesita pasado para justificarse y futuro para esperanzarse, pero la vida solo conoce este instante. ¿Y si el tiempo fuera solo un sueño compartido? ¿Y si la eternidad no fuera un infinito de minutos, sino la ausencia de ellos? La paradoja se abre. Cuanto más te aferras al tiempo, más lo pierdes. Cuanto más lo sueltas, más eterno te vuelves. Había una vez un anciano que guardaba relojes. Tenía cientos, de arena, de sol, de péndulo. Cada día los miraba, convencido de que así controlaba su vida. Pero un día, todos se detuvieron al mismo tiempo. El anciano se desesperó, creyó que había perdido el mundo. Sin embargo, al salir de su casa, descubrió que el sol seguía brillando, que los pájaros seguían cantando, que la vida no necesitaba relojes. Comprendió que el tiempo no era real, que solo era un invento para calmar la mente. Y en ese instante, se sintió más joven que nunca. ¿Y si la mente fuera solo un calendario?
Una lista de fechas que nunca existen más allá del papel. ¿Y si cada día fuera siempre hoy? La mente dice, mañana cambiaré, pero la vida responde, solo puedes cambiar ahora. La mente dice, el pasado me define, pero la vida responde, el pasado ya no existe. ¿Qué ocurre cuando dejas de mirar atrás y adelante? ¿Qué ocurre cuando te atreves a vivir sin calendario? Tal vez ahí comienza la verdadera libertad, en el instante que no se mide. Un día, un discípulo preguntó a su maestro, ¿qué es la eternidad? El maestro lo llevó a un jardín y le dijo, escucha. El discípulo escuchó y oyó el canto de un pájaro. ¿Eso es la eternidad?, preguntó. El maestro respondió, sí, porque mientras escuchabas, no había ayer ni mañana, solo ese canto. El discípulo se quedó en silencio, porque comprendió que la eternidad no era un tiempo infinito, sino un instante sin tiempo.